año se cumple el 50 aniversario del diálogo entre el doctor Daisaku Ikeda y el historiador Arnold Toynbee. Estas dos grandes personalidades se reunieron por primera vez en Londres en 1972 y posteriormente en 1973. El doctor Arnold Toynbee, de nacionalidad británica, es conocido mundialmente por su monumental estudio de la historia. Y Daisaku Ikeda es un filósofo y escritor japonés que desarrolla una destacada labor en defensa de la paz, la cultura y la educación. Y actualmente preside la Soka Gakkai Internacional. En ese intercambio de ideas abordaron temas fundamentales para el futuro de la humanidad, tales como el papel de la religión, la educación, la crisis ambiental, la salud y asuntos relacionados con la guerra y la paz. Todo el contenido de ese interesante diálogo fue compilado en el libro Escoge la vida, el cual ha sido una guía para el futuro de la humanidad, logrando publicarse en más de 30 idiomas a nivel mundial. El libro Escoge la vida ha sido un material lleno de valores, de esperanza y una guía práctica para miles de personas, entre ellas la señora Marixa Mosquera de Sumis, miembro de la división femenina de la SGI de Panamá. Es catedrática universitaria, presidenta de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas y presidenta honoraria de la Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas de Panamá. Hoy conoceremos un poco de las impresiones y de cómo este libro ha marcado en la vida de la señora Marixa. Le damos una cordial bienvenida a la señora Marixa de Sumis. Y lo primero que nos gustaría conocer es cómo y cuándo inicia usted con la lectura de este interesante libro. Me encontré con el libro Escoge la vida en el año 1986, en la década de los 80, una época que estaba muy convulsionada porque había una gran tensión de Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. El terrorismo mundial estaba en su apogeo y era la aparición del SIDA. En España, que era donde vivía y estaba estudiando, la crisis económica era muy grande y en los medios todo era negativo, falta de empleo, recesión, etc. Y América Latina estaba atravesando la década perdida, que fue la década en donde los países latinoamericanos se endeudaron tanto con la deuda externa que no era impagable. Entonces se contrajo la economía y las medidas generaron más malestar. En ese contexto, todo eso produjo en mí muchas inquietudes profesionales como comunicadora atenta a los medios de comunicación, y a la vez fue la época en que inicié el camino de búsqueda de una religión o de una filosofía que respondiera a todas las preguntas. En ese momento me encontré con el libro Escoge la vida. ¡Qué maravilla! Porque en realidad abordaba casi todos los temas que me inquietaban. Y como estaba empezando a practicar con mi práctica y la lectura del libro, que apenas lo tuve en mis manos, lo devoré, sentí que ese era mi camino y decidí iniciar la práctica del budismo. ¿Qué fue lo primero que le impactó del libro? Puedo decir que del libro causó un impacto muy grande en mi persona, pero por tres factores determinantes. En primer lugar, por la amplitud de la temática. Se hablaba desde la parte individual y social hasta la parte profunda e interna, navegando por diferentes temáticas de la vida cotidiana, política, social, económica, cultural, filosófica. El otro aspecto era ver un diálogo entre dos personas de diferentes culturas, Arnold Toynbee occidental y Daisaku Ikeda de Oriente, y cómo ellos, a pesar de que tenían visiones diferentes de la vida y discrepaban en algunas cosas, cómo confluían a la hora de establecer puntos en común. Fue maravillosa esa parte. Y en tercer lugar, ver una persona adulta mayor, como en ese entonces estaba Arnold Toynbee, con un joven como el doctor Daisaku Ikeda, y que fuese un diálogo tan ameno, logró impactarme. Y en ese momento yo decidí
tener dos maestros, un maestro de fe, Nichiren Daishonin, y el maestro de vida, Daisaku Ikeda. El nombre del libro fue crucial para mi persona. Escoge la vida, o sea, en ese momento yo estaba decidiendo qué camino seguir y tenía creencia en el destino, sí, porque sabía que siempre uno va construyendo un futuro, pero dentro de mi persona algo me decía que era yo la que tenía que decidir, escoger qué vida quería. Y en ese momento, leyendo el libro, pude darme cuenta de que la vida que había escogido era ser una persona sabia, una persona capaz de discernir el bien, el mal, con una profundidad filosófica tan grande que me llevara a lo que siempre decía desde que era niña: nací para ser feliz. Y gracias a este hecho de encontrarme con un libro que hablaba de que escogiera la vida, cuando estábamos acostumbrados a decidir por el azar o por las decisiones así de otras personas, lo que te dicen los demás, cuando ese libro llegó a mis manos con ese título, Escoge la vida, yo la escogí. Sí, tal como dije en el principio, el libro Escoge la vida me impactó por la amplitud de la temática y la profundidad de la misma, y ese diálogo tan rico y ameno y enfocando tantas temáticas de la vida en sí. En ese sentido, el libro consta de 3 partes y de 12 capítulos. La primera parte habla de la vida individual y social. La segunda parte habla de la política y la vida internacional. Y la última parte habla de la filosofía y la religión. Tengo que decirles que en mi búsqueda interna me impactó grandemente la tercera parte que hablaba de la filosofía y la religión. ¿Y qué me impactó? Me impactaron varias cosas, porque en ese capítulo se habla de el amor, del deseo, de todo lo que tiene que ver con la empatía, con el concepto del valor humano y todos esos temas que despiertan el interés de una persona que está buscando qué es lo que desea de la vida. Así que ese capítulo también me marcó cuando el presidente Ikeda y el doctor Toynbee discrepaban con el tema de lo que era el amor y la conciencia. El doctor Toynbee muy enfáticamente decía que el amor y la conciencia eran la base del desarrollo y la supervivencia del hombre, de la evolución del hombre y de la mujer. Pero el doctor Ikeda discrepaba, porque él decía: el amor y la conciencia son cosas que cambian, porque están dentro del hemisferio cerebral y es donde la persona manifiesta su interior, su pensamiento, y eso va cambiando como los valores. Y entonces allí me llamó mucho la atención cómo ellos discreparan, pero esa diferencia de opinión no marcó una situación ni violenta ni agresiva, porque estaban hablando 2 personas que querían llegar a la verdad y a una comunión de ideas, y ese diálogo entre Oriente y Occidente. Así es que esa parte de ese capítulo tiene el concepto en donde ellos también hablaban de lo que era la caridad y la misericordia. Yo venía de una concepción más cercana a la caridad, y decía: la caridad es la parte benevolente que tiene el ser humano hacia los demás, pero con el desarrollo de la sociedad se convirtió en dádiva. O sea, charity era dádiva. O sea, lo que yo le doy, los ricos lo que le daban a los pobres. Entonces el doctor Daisaku Ikeda decía que en la filosofía budista y oriental que él practicaba, se hablaba más bien de yihi, que es precisamente el concepto de misericordia, que es dar al otro, pero enseñarle, más que darle las cosas, enseñarle, y que la persona pueda extraer de sí ese sufrimiento para entonces empezar a trascender y llegar a la felicidad. O sea que ese era el concepto
que decía el presidente Ikeda de Gigi. Entonces eso me sorprendió porque no conocía esa temática, y aparte él decía, la misericordia es más grande incluso que el amor, porque en realidad amar es dar lo contrario de tomar para sí, y el amor no tiene límites como no tiene el universo, y si el amor es enfocado en la misericordia, es ilimitado. Sin duda alguna, la educación humanista debe tener como centro al ser humano, y el ser humano en el quehacer educativo es el estudiante, y en eso se basa la educación creadora de valores. Tiene que llegar a crear individuos valiosos, individuos que sean creativos. El presidente Tsunetsaburo Makiguchi, que fue el fundador de la Soka Gakkai, decía que uno de los aspectos más importantes en la educación humanista era que el docente debía establecer vínculos afectivos con sus estudiantes. Y eso, en esta época en que estamos viviendo de la virtualidad, en donde es muy difícil ese contacto hasta ahora, pues en nuestro país y en muchos países del mundo, que la educación es digital y basada en la virtualidad, es muy difícil que se pueda dar ese contacto, pero existen estrategias y existen formas de que el docente establezca ese vínculo con los estudiantes. Nada lo limita. El presidente Makiguchi también hablaba de que la educación tendría que ser horizontal, no el docente en la cúspide y el estudiante en la base, que era muy importante que fuera una educación democrática en el sentido de que hubiese diálogo y se respetara la opinión de las personas. La educación humanista también tiene que ser una educación que lleve a forjar ciudadanos del mundo, ciudadanos que piensen de una manera global, porque nosotros no podemos despojarnos de ese concepto global que estamos viviendo, y ahora más con la crisis en que nos encontramos, pero que su accionar sea local, que esté conectado con el entorno en el que él vive. Por eso esa educación humanista está basada precisamente en ese diálogo cara a cara, frente a frente, que fue el diálogo que me llevó a mí a escoger la vida a raíz de conocer los pensamientos del doctor Ikeda y del doctor Arnold Toynbee. Wow, los temas de este libro son tan vigentes. En los 36 años que tengo de práctica, yo me he leído casi la mitad de mis años de práctica este libro varias veces. Es como mi libro de cabecera. Y me asombra cómo los temas de ese libro tienen una vigencia en este sentido. En la primera parte, ambos hablan del tema del hombre y la naturaleza, el contacto del hombre con su entorno natural. Y realmente nosotros estamos viendo que esa es una agenda que está hasta en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces el presidente queda claro, habla del tema del sujeto y medio ambiente, que le llama eso FUNI, sujeto y medio ambiente. De qué manera nosotros interactuamos con el medio ambiente, y ese medio ambiente forma parte de nosotros, no estamos separados. También hay temas de salud, hay temas que tienen que ver con la eutanasia, con el tema del aborto, temas de la explosión demográfica, cosas que están discutiéndose en esta actualidad y se están tomando decisiones sobre esos temas. En materia de la vida política internacional, el tema de la guerra, de las armas nucleares, está el tema de una ciudadanía global, de una moneda universal y una religión universal también, cosas que están tan vigentes. Y en el tema filosófico se está hablando del compromiso
ético y el compromiso de crear personas valiosas, personas que sean capaces de crear valor, y crear valor no es más que la posibilidad de, en un entorno negativo, nosotros poder generar cosas positivas. Nosotros estamos viviendo ahora mismo en esta crisis de la pandemia, pero no todo está mal. Se han hecho muchos descubrimientos, las personas se han adentrado en sí mismas, se han escrito muchas cosas, se han descubierto nuevos hallazgos, y todas esas cosas positivas hay que ponderarlas. Y el libro, claro, el libro no te desarrolla el tema de la tecnología, pero sí te habla del desarrollo del hombre con respecto a la naturaleza y las herramientas que tiene el hombre para poder conectarse con la misma. Así que es muy vigente y actualizado ese libro, inclusive para poder analizar los temas que están ahora mismo en la agenda pública. El diálogo tiene que ser sincero para que sea un diálogo efectivo, ¿no? Así es que es muy importante dialogar con las personas. El presidente Ikeda nos decía que el diálogo quita las nubes y las nieblas que produce los prejuicios. Porque cuando uno no conoce a una persona y no dialoga, y los prejuicios son como unas flechas que envenenan el corazón. Y entonces, dialogando, nosotros podemos realmente empatizar con las personas. Tenemos la capacidad de vernos frente a frente, de poder ponernos en el lugar del otro. Y en el libro a mí me encantó cuando el presidente Ikeda definió la empatía como el amor de forma práctica. Es la forma práctica de amar. Entonces, el diálogo nos enseña a conocer a las otras personas, su cultura, su forma de pensar, nos ayuda a respetar las opiniones. Hay una frase de Voltaire que yo la uso como cabecera, que dice: no estoy en desacuerdo con tus palabras, pero daría la última gota de mi sangre por defender el derecho que tú tienes de expresarla. Con el diálogo uno logra concretar eso. Y recuerdo este fin de semana escuchar una orientación del presidente Arada, en donde hablaba del viaje del presidente Ikeda a Brasil. Y precisamente cuando el encargado de la SGI se reunía con el encargado por parte del gobierno, y había como todo un clima negativo por la visita del presidente Ikeda, cuando ellos se encuentran y él le pregunta quién es el presidente Ikeda o comentan algo, el encargado de la Soka le muestra imágenes, le muestra material y le muestra lo que es el libro de Arnold Toynbee y del presidente Ikeda, Escoge la vida, y él se queda asombrado. ¡Ah, es él! Yo viajé a Inglaterra y conocí a Arnold Toynbee y soy un seguidor de Arnold Toynbee y supe que hubo ese diálogo. Y entonces eso fue el primer paso y se abrió un camino para que el presidente Ikeda viajara a Brasil de una manera tranquila y de una manera armoniosa. Entonces, imagínense ustedes cómo el libro, que era un diálogo, y la cantidad de libros que tiene nuestro maestro de diálogos con personas comunes, con personas de gran valía, nos está demostrando la importancia de intercambiar el pensamiento y de dialogar de corazón a corazón, frente a frente. La lectura realmente es uno de los hábitos más importantes para cultivar tanto el intelecto como el cuerpo, o sea, lo físico y lo mental. No hay una separación. El hábito de la lectura te lleva a querer leer más. Y yo les recomiendo a los jóvenes que para tener el hábito de la lectura, en primer lugar, lean cosas que les interesen. Y antes de leer un libro, de adquirirlo, lean la introducción para saber si es lo que a ustedes les interesa y les gusta. Dediquen, como dicen los expertos, todos los días como mínimo 20 minutos a la lectura. Lleven siempre un libro, ya sea de bolsillo o un libro normal,
para cuando estén haciendo una fila, esperando en algún lugar, cuando estén en el metro, que recuerdo que cuando vivía tanto en España como en Argentina, veía y me entusiasmaba ver la gente sentada en el metro leyendo. Yo decía, ¿cuándo tendremos metro? Bueno, ya tenemos metro en Panamá y podemos ir leyendo. Cuando vamos al seguro, que tenemos que esperar la cita, llevemos algo. Tenemos el Puente de Paz, tenemos Visión 21, tenemos Esperanza de Futuro para los niños. Llevemos todas esas herramientas para adquirir el hábito de la lectura. Y también es bien importante dejar a veces a un lado el celular que nos está comiendo el alma, dejarlo un rato y utilizar y leer un libro, ir combinando, porque sabemos que las tecnologías, eso es lo que va a privar y va a hacer de ahora en adelante, pero no perdamos ese contacto con la lectura, ya sea digital o virtual, porque todavía se siguen publicando libros también, ¿no? Y quiero decirles que en mi experiencia de vida yo he podido leer a los clásicos griegos, Aristóteles, que tiene un libro que es sumamente importante, que es la Ética de Nicómaco, que es un libro que él le dedicó a su hijo para que el hijo supiera cómo podía ser el comportamiento ético de un ser humano. Me he leído libros a nivel mundial de representantes de corrientes filosóficas como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, libros de Spinoza, de Nietzsche. El que más me gusta es Isaac Asimov, que es ciencia ficción. He leído libros de él que me han hecho amar la ciencia, porque yo soy del área de humanístico, pero me ha hecho comprender el principio, por ejemplo, de Arquímedes, el concepto de eureka. Todo eso lo aprendí leyendo libros de ciencia ficción. Isaac Asimov es el que escribió Yo, Robot, que esa película tan bonita que de Will Smith y todo eso. O sea, he leído los libros de los novelistas latinoamericanos, Gabriel García Márquez, mi querida poetisa Gabriela Mistral. He leído libros de Isabel Allende, de aquí de Panamá, de Rosemary Tapia, de otras escritoras panameñas, de mi escritor por excelencia, Joaquín Beleño. O sea, hay que leer también libros de historia de aquí, de Panamá, y de historia universal, como nos dice el presidente Ikeda. Este primer diálogo de Daisaku Ikeda con Arnold Toynbee allanó el camino de los futuros encuentros que sostendría posteriormente con otros destacados intelectuales del mundo. A partir de dicho encuentro, el doctor Ikeda ha mantenido diálogos con más de 1.600 personalidades de los más diversos ámbitos a nivel mundial. Bueno, cuando tuve el libro Escoge la vida en mis manos, que fue el primer diálogo que pude conocer del presidente Ikeda, era joven, estaba en la etapa juvenil. Entonces, y todavía sigo siendo joven, ¿no? Porque la juventud no tiene que ver con la edad, sino con el espíritu. Y para mí, ese diálogo me abrió el camino, como dije, ¿no? Me indicó hacia dónde yo tenía que seguir. Por un lado, un diálogo entre dos generaciones, dos grandes generaciones. El diálogo me mostró esa sensibilidad que se tiene que tener para comprender y escuchar al otro. Esos diálogos del presidente Ikeda también me han servido para poder conectarme con otras personas y explicarle cuán amplia es esta filosofía de vida que nosotros practicamos. Qué importante es el contenido de esos diálogos que no discriminan a las personas. Ha sostenido diálogos con personas comunes como Rosa Parks,
una mujer común y corriente. Claro, ella se elevó, ¿no? Pero era una ama de casa. Ha tenido diálogos con presidentes, con jóvenes, con personas adultas, con filósofos, con escritores, con toda la vasta cantidad de personas. Que los diálogos nos están mostrando también que debemos tener una actitud de ciudadanos del mundo, porque el diálogo también nos enseña a conocer las culturas, las diferentes culturas, los diferentes lenguajes, las diferentes formas de vida que existen. Nos ayuda a comprender lo que es la inclusión, la diversidad. O sea, los diálogos del presidente Ikeda, las diferentes temáticas que él aborda. Quisiera culminar diciéndole que esos diálogos, en esencia, lo que hacen en el ser humano es mostrarle el camino hacia dónde seguir. Y eso es lo que hizo en mi vida Escoge la Vida. Me abrió el camino para escoger qué vida tenía que seguir, y es esta, la vida de la felicidad absoluta. Agradecemos a la señora Marixa de Sumis por compartir con nosotros sus vivencias del libro Escoge la Vida, una guía para el futuro de la humanidad.